A continuación, el Seguro Social. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta El Seguro Social, un programa orientado a los afiliados, jubilados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Obligatorio, con la conducción del licenciado Henry Llanes. El Seguro Social. Saludos cordiales a la audiencia. Es un honor poderme dirigir a los televidentes para mencionarles que Telesucesos cada 15 días va a transmitir el programa sobre el Seguro Social. El Seguro Social es una institución de enorme importancia en el Ecuador por el número de afiliados, que a diciembre del año 2019 eran 3.534.000 afiliados. 3 millones afiliados activos y 534.000 afiliados pasivos o jubilados, ¿no? Dentro de los 3 millones de afiliados activos, 2.150.000 del sector privado y más o menos unos 650.000 del sector público y 179.000 afiliados por cuenta propia. El Seguro Social es vital en una sociedad. Es de enorme importancia, sobre todo por los afiliados bajo relación de dependencia laboral, trabajadores, empleados, funcionarios, servidores, como lo queramos llamar, pero técnicamente, legalmente, se los menciona como trabajadores bajo relación de dependencia laboral. Ellos son prácticamente, entre el sector privado y el sector público, 2.800.000 afiliados, un poquito más, y 179.000 afiliados por cuenta propia. Es muy importante para la población de trabajadores, para la comunidad de trabajadores, que en el Ecuador vienen afiliados al Seguro Social desde 1923. En 1923 se empezó con la ley de jubilación para jubilar a los maestros. Era la afiliación del magisterio y en la prestación exclusivamente de jubilación. Recién en 1936 se puso en vigencia la prestación de salud. Para nosotros los trabajadores, lo importante en lo que es ser afiliados al Seguro Social son dos prestaciones: la atención médica y lo que es el pago de la pensión jubilar una vez que se cumple 30 años, 35 años o 40 años o más de aportes, que en esencia es un ahorro. Es plata de los afiliados. Y un concepto final en la presentación es de que el aporte de los afiliados, sea del sector público o sea del sector privado, tanto de los afiliados como de los empleadores, es dinero privado que les pertenece a los afiliados. Nosotros dijimos en el programa anterior de que entre afiliados y empleadores aportan el 20.6%, en el sector privado 11-15% de la remuneración el empleador y 9.45% el trabajador. En el sector público al inverso. Sumando esos dos rubros se hace el 20.6%. Ese 20.6% es un aporte que pertenece al afiliado, al trabajador, al asegurado. No es plata del empleador, ni del sector privado, ni del sector público. En conclusión, los aportes de los afiliados no son dineros públicos, no son dineros del Estado y no pertenecen a las finanzas públicas. El dinero de los aportes de los afiliados es un dinero privado, particular, que pertenece a los afiliados. Entonces, los afiliados del Ecuador, los asegurados del Ecuador, los trabajadores del Ecuador tienen que empoderarse y decir: la plata que yo aporto al IES es plata privada que a mí me pertenece. Uno de los capítulos nefastos, de los tantos que existen en el manejo del Seguro Social, que está a cargo del Estado y de los diferentes gobiernos, de los gobiernos de turno, desde el año 1923 hasta el día de hoy, está en manos de los gobiernos, ha estado en manos de los gobiernos. El Seguro Social se ha convertido en un botín político. Los funcionarios del Seguro Social, área administrativa y sobre todo el cuadro
el staff del Seguro Social como del área médica, pues son nombrados por los gobiernos de turno. Por cada gobierno que llega al poder, nombra a sus funcionarios. De manera que institucionalmente el Seguro Social, tanto en la área administrativa, en el gobierno, en la gobernanza, como en la conducción de la prestación médica, sus cuadros directivos son nombrados por el gobierno. En este caso, por el gobierno del señor Moreno, anteriormente por el gobierno del señor Correa y anteriormente por los gobiernos que ejercieron la función de gobierno nacional en el Ecuador. Uno de los capítulos nefastos de los tantos, digo, es esta cuestión de la caducidad de los medicamentos. Realmente eso no tiene perdón. Eso no debe tener perdón. La justicia debe actuar al máximo para dar con estas personas que le han causado mucho daño a los recursos del Seguro Social. Ahí me detengo porque voy a presentar en esta entrevista a la doctora Patricia Borja Laverde, que es una profesional de la seguridad social. Ella tiene publicado un libro sobre el derecho de la jubilación, ¿ya? Y también ha estado ya en diferentes medios de comunicación. Ella es una analista, se va especializando en esta temática. Ella es una profesional graduada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bienvenida, doctora Patricia Borja, y yo quisiera plantear la pregunta, o le planteo la pregunta, ¿cuál es su opinión respecto de la caducidad de los medicamentos en los hospitales del IES? Esto ha sido denunciado por los medios de comunicación en los últimos años y últimamente por Ecuavisa y por el medio digital Primicias, ¿no? Allí hay un detalle de la denuncia de Primicias, es una investigación muy bien hecha, de manera que yo le consulto a la doctora Patricia Borja cuál es su opinión respecto de esta caducidad de los medicamentos en los hospitales del IES, en 101 hospitales del Seguro Social. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes están atrás de esta caducidad? Adelante, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues, licenciado Henry, en realidad esta situación es algo muy preocupante, es una situación que causa mucha alarma porque se tratan de recursos que provienen de los aportes de los afiliados. Los afiliados realizan los aportes de manera mensual y pues resulta algo muy preocupante que en varias bodegas de varias unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se encuentre este tipo de situación. Medicamentos caducados, apilados, como si no sirvieran, como si no tuvieran utilidad, y realmente porque no se ha dado el tratamiento adecuado a estos medicamentos siguiendo los criterios de conservación y factores de esta índole, pues al final del día ya no tienen una utilidad, porque no han sido empleados en los casos que debían haber sido empleados y dentro de los tiempos que debían ser empleados. Entonces, esta es una primera situación que genera una situación preocupante frente a todo este panorama. Pero no solo eso, también de esta situación se tiene varios escenarios preocupantes, porque en varios medios de comunicación se publicó varios análisis, varias muestras en videos de que habían medicamentos y otros insumos que habían sido posiblemente adquiridos en demasía, sin que exista la utilidad o la justificación para adquirirlos. Y tampoco ha habido un tratamiento adecuado, una gestión en este caso para los medicamentos caducados, porque la normativa vigente dispone que en caso de que ya hayan caducado los medicamentos, pues se les debe dar una gestión, un tratamiento a estos medicamentos, sea que se deba, en este caso, devolver a la empresa los medicamentos en las condiciones que están previstas en la normativa para el tratamiento a través de gestores ambientales, porque se trata de medicamentos que ya están caducados. Entonces, estas situaciones generan una problemática mayor, y también hay que tomar en cuenta que toda esta situación, todo este escenario, es una muestra
de que lamentablemente en las unidades médicas del IES pues no existe un inventario de los medicamentos que se tiene, porque también hay que recordar que hay bienes que están apilados, de equipos médicos que están apilados y que no se les ha dado la terminación correspondiente en cuanto a uso de esos equipos médicos, están simplemente colocados como así, como si no tuvieran ninguna utilidad, y puede ser que algunos ya no lo tengan, pero hay que dar un tratamiento para, sea que estos medicamentos, en este caso estos equipos, pasen a ser chatarrizados o situaciones de esta índole, pero no puede ser posible que queden así simplemente colocados en una bodega o en un patio o situaciones de esta índole. Y en caso de los medicamentos, pues es algo muy preocupante que no exista un inventario, porque recién estaban teniendo conocimiento las autoridades nuevas de las unidades médicas acerca de todos estos particulares. Entonces, si no se aprovechan las ventajas de los avances tecnológicos para tener un inventario, un catálogo pormenorizado de qué medicamentos hay, y si no hay la justificación, aparte de todo, para adquirir tal o cual medicamento, pues es muy preocupante, porque no hay un tratamiento adecuado de los recursos, de las necesidades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y todo esto es algo que sin lugar a dudas las autoridades competentes tendrán que investigar y determinar cuáles fueron cuáles son las situaciones respecto de todos estos medicamentos caducados, dañados, porque no se han conservado de la manera correspondiente, de los equipos médicos que están tirados. Entonces son varias aristas a analizar. Del reportaje que hizo Ecuavisa a fines de octubre, en la última semana de octubre, y que también lo hizo la semana anterior, el 12, el 13, una de las dos fechas lo hizo la semana anterior, un amplio reportaje. Lo que se puede observar es de que la infraestructura en donde se embodega, se almacena los medicamentos, no es adecuada, porque debe cumplir algunos parámetros técnicos el embodegaje de medicamentos. Uno, que no esté expuesto a la humedad. 2, que no esté expuesto al polvo. 3, que no esté expuesto, digo usted, a altas temperaturas, de manera que tiene que ser un ambiente adecuado para embodegar, para almacenar medicamentos. Y lo mismo lo que es la ubicación en perchas. Esas perchas deben estar correctamente ubicadas, y de lo que se vio ahí en el reportaje de Ecuavisa de la última semana de octubre y de la semana anterior, de este mes de noviembre, diríamos de la segunda semana del mes de noviembre, es de que esos espacios eran otra cosa, menos bodegas para almacenar medicamentos. Y luego digo usted, no existe un sistema computarizado, para que mediante un código de barras estén tanto las cajas como los frascos, etcétera, totalmente registrados, de manera que haya un movimiento, vuelvo a repetir, computarizado del ingreso y salida de los medicamentos y de los saldos que van quedando. Doctora Borja, los responsables serían, usted tiene en sus manos un documento, porque allí me gustaría de que para que quede claro a la audiencia, antes que se caduquen los medicamentos, la ley de salud, 60 días antes de que se caduquen los medicamentos, tanto los bodegueros como los administradores de almacenes de medicamentos, como los administradores de farmacias de medicamentos, como los jefes de la unidad médica y los jefes de los hospitales, son los que tienen que tener un inventario computarizado, que antes de que se den los 60 días, en donde va a caducar el medicamento, ellos tienen que notificar a los laboratorios, a los proveedores, a las empresas, para que esos medicamentos sean reemplazados, ¿no? Y entonces yo no sé si la ley de salud, porque Primicias lo mencionó, que con 60 días antes de la caducidad tiene que hacerlo. Y lo mismo en el caso de un reglamento, del reglamento de aplicación de la ley. Yo no sé si usted tiene esas disposiciones, que sería bueno que la audiencia tome nota
porque hay una normatividad. Lo que pasa es que aquí no la han cumplido. Aquí hay una responsabilidad enorme de todos estos funcionarios que acabé de mencionar. ¿Cuál sería los contenidos de la ley y del reglamento, doctora Borja, sobre este caso específico? Sí, efectivamente, como usted lo menciona, hay varios criterios establecidos en la normativa para la conservación primero de los medicamentos, para el tratamiento adecuado, y eso es algo que no ha pasado, porque muchos de los casos ni siquiera se podían considerar como bodega a esos espacios en los que estaban colocados esos medicamentos, ni siquiera las autoridades tenían conocimiento que habían estado ahí. Simplemente procedieron a verificar y habían encontrado todos esos medicamentos que no habían tenido el tratamiento adecuado y que ya no tenían ninguna utilidad, además de otro tipo de productos. Ahora, en cuanto al tratamiento de estos productos, de estos medicamentos, cuando ya caducan, hay varias disposiciones, hay acuerdos inclusive interministeriales y expedidos por el Ministerio de Salud Pública en los que se establece que deben procederse a la entrega a las empresas en este caso sí, específicamente a las empresas a las que se han adquirido los medicamentos, proceder a la devolución para la gestión y el tratamiento adecuado de esos productos, de esos medicamentos. Eso es algo que lamentablemente no ha pasado, porque en muchos casos de la información publicada a través de los medios de comunicación de Coavisa, de Primicias, pues ni siquiera tenían conocimiento de los medicamentos que estaban en esos lugares. Entonces aquí hay las autoridades competentes, los entes de control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social deberán determinar las responsabilidades que correspondan, porque claro, no ha habido un tratamiento adecuado, y no solo eso, el tratamiento adecuado de los medicamentos caducados, sino que primero, ¿por qué no se utilizaron esos medicamentos dentro de los tiempos que debían haber sido utilizados? Porque de otro lado se tienen en los hospitales, en las unidades médicas en general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, reclamos de los afiliados, de los asegurados, en el sentido de que no hay los medicamentos. Y de otro lado se tiene este tipo de situaciones en las que no se ha dado el uso correspondiente a los medicamentos. Entonces hay en este caso varias omisiones, varios incumplimientos de la normativa vigente y en última instancia o en primer lugar en realidad un uso no correcto de los recursos de los afiliados, que es lo primero que causa una gran preocupación, porque no hay un uso adecuado de los recursos de los afiliados, no hay un control efectivo de todas estas situaciones, y eso es algo muy preocupante. Así es. En esta misma temática, el reportaje de Primicias habla de que primero se han caducado los medicamentos en 101 hospitales del Seguro Social, en 101 hospitales, ¿no? Menciona de que se han caducado 6 millones de pastillas, de cápsulas y soluciones. Y en el paracetamol se ha caducado en 30 veces, desde el año 2007 al año 2020, es decir, del periodo de los 14 años del gobierno de la Revolución Ciudadana, del gobierno de Alianza País. Doctorita, ¿cuál es el rol que debería desempeñar? ¿No cree que este es un papel también, es una responsabilidad también de esta Agencia de Regulación y Control de Medicamentos, de productos sanitarios, esta famosa ARSA? ¿No es también un papel de ella supervisar, vigilar, auditar, hacer seguimiento, fiscalizar a todos los hospitales del Ecuador respecto del estado de los medicamentos, de la calidad de los medicamentos? Claro, efectivamente hay varios entes de control, como lo mencionaba, y de parte de los entes de control también hay una serie de omisiones, porque ¿por qué llegaron a producirse este tipo de situaciones si debía haber existido un control?
Exacto. Y eso es algo que lamentablemente en el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una constante, no hay un control. Y claro, en la ley orgánica de salud pues está claramente previsto que los medicamentos que se encuentran caducados pues deben ser destruidos, eliminados. Debe haber un tratamiento, debe haber una gestión correspondiente respecto de estos medicamentos, y por eso es que se debe entregar a las empresas correspondientes. Pero claro, también hay varios entes de control que no han emprendido las acciones respectivas, o tal vez habría que analizar cuál ha sido la situación. A lo mejor remitieron, puede ser posible que hayan remitido algún oficio, hayan realizado alguna actuación y no haya existido un cumplimiento de parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ya dependerá de las investigaciones, de los análisis que realicen los entes de control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para conocer cuál es la situación real respecto de esta problemática. Y al final de todo este análisis, de todos estos exámenes que serán necesarios para determinar cuál es la situación real respecto de esto, pues deberán determinarse las responsabilidades que correspondan. No es posible que pase este tipo de situaciones y no haya un orden, no haya un tratamiento adecuado de todo, porque realmente el caos que está presente en la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y en el caso de las unidades médicas del IES, pues lamentablemente no solo que es una constante, sino que es algo que al final del día no es nuevo, es algo que se ha mantenido a lo largo de los años y no ha pasado absolutamente nada. Entonces esto es muy preocupante, porque hay entes de control, hay normas, hay todas las disposiciones, pero lamentablemente no pasa nada. Entonces esto es algo que no debería producirse, debería haber un control efectivo y niveles de transparencia necesarios. Por eso mencionaba que es necesario que haya un inventario, que se utilice la tecnología para que todo esté sistematizado y se tenga conocimiento de qué productos hay, qué medicamentos, cuáles son sus condiciones y todos estos factores para evitar situaciones como esta. Premisas habla de que tanto los bodegueros, los jefes de almacén y los de farmacia no han presentado informes respecto de la caducidad de los medicamentos. O sea, ellos no han hecho la solicitud, no han hecho el pedido, no han hecho el requerimiento de que los medicamentos tenían que retirarlos 60 días antes que se caduquen. Eso Primicias reporta de que no han encontrado. Con este antecedente, ¿no cree, doctora Borja, de que hay que hacer la reforma estructural del manejo del seguro social? Porque yo quiero decirle a la audiencia que el presupuesto para salud, para comprar medicamentos, el presupuesto para comprar medicamentos anualmente fluctúa en $400 millones, $500 millones, $600 millones, pero así no se puede seguir manejando la prestación de salud en los hospitales del Seguro Social. En la reforma, en la reestructura que hay que hacerle de 180 grados al Seguro Social, ¿no cree usted que mejor sería de que esta prestación la realicen toda la comunidad médica del Ecuador y más bien el Seguro Social administre esta prestación a través de una gerencia con gente especializada y también a través de una auditoría que debe controlarle a la gerencia el tema del pago del tarifario de las atenciones médicas, y también debe haber veedurías en todo el país de los afiliados, especialmente de los afiliados pasivos, a través de veedurías para que ejerzan un control social de lo que es la atención médica del Seguro Social, porque que el Seguro Social administre 101 hospitales, imagínense lo que significa eso: comprar terrenos, construir hospitales, construir clínicas, contratar personal médico, contratar auxiliares de la prestación médica, contratar personas que realicen mantenimiento, tener hospitalización de los pacientes, tener la provisión de la alimentación a los pacientes, en fin. Y yo creo que por ahí no es, yo creo que este es un modelo que no lo debemos mantener, hay que cambiarlo, hay que reestructurarlo. No significa eso
transferir la atención médica a un intermediario para que él se gane la plata cumpliendo el papel de intermediario, ¿ya? Y que vuelva y que contrate a la comunidad médica del Ecuador. No. Eso lo puede hacer el Seguro Social. Eso debe ser una actividad que le administre directamente el Seguro Social. En España, conozco, doctora Patricia, de que el Seguro Social en España no tiene una sola unidad médica. Todo lo realiza a través de la comunidad médica de España, como me parece que es lo correcto. Porque además la comunidad médica en el caso del Ecuador son afiliados al Seguro Social. Los médicos son afiliados al Seguro Social. Los auxiliares de la medicina y enfermeros son afiliados al Seguro Social. El personal que hace mantenimiento en las clínicas privadas es afiliado al Seguro Social. Los que proveen alimentación en las clínicas privadas son afiliados al Seguro Social. ¿No cree que hay que hacerse cambio? Disponemos de un minuto, estimada doctora, porque en otro programa vamos a analizar con usted sobre el tema de las finanzas, del pago del 40% y de la forma como se están utilizando esos recursos. En un minuto quisiera, doctorita, porque ya estamos cumpliendo el tiempo, ¿no cree que deberíamos pensar en una reforma estructural del manejo de la salud en los términos que lo estoy planteando? Por supuesto que sí es necesario que exista una reforma. En realidad, yo considero que es necesario que exista una nueva ley de seguridad social. Exacto. Porque la ley actual pues tiene varias dificultades, ha sido reformada en varias ocasiones y la han tornado todas estas reformas en un cuerpo normativo incluso hasta contradictorio. Y es muy dificultoso la revisión y la comprensión de la normativa que está prevista en la Ley de Seguridad Social. Pero en el caso concreto del seguro de salud individual y familiar, respecto de las unidades médicas, pues en la Ley de Seguridad Social está previsto que las unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pues están concebidas como empresas prestadoras de servicios de salud, dotadas de autonomía administrativa, financiera. Y lamentablemente muchos de los problemas que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social están dados porque no se ha observado la normativa vigente, no se ha dado cumplimiento a la normativa vigente. Correcto. Entonces no hay un tratamiento adecuado de esto. Correcto. Ahora, también hay otro factor adicional. Y esto es algo que inclusive lo ha mencionado la Organización Internacional del Trabajo en varios informes publicados a lo largo de este año. Y este problema parte de esta inconformidad, de estas situaciones, hasta contravenciones que existe, o esta inconformidad realmente que existe entre la Constitución de la República del Ecuador y la Ley de Seguridad Social, porque tenemos que recordar que la Constitución que se encuentra vigente entró en vigencia o fue aprobada en el año 2008, y la Ley de Seguridad Social corresponde al año 2001, está vigente desde el año 2001. Así es. Entonces, y esa ley no tiene ni reglamento de aplicación. Querida doctorita, el tiempo se agotó y nos vamos a ver en el próximo programa de aquí a 15 días para analizar el tema financiero. Es un programa que se lo puede ver por TV Cable, Canal 73, también se lo puede ver por Facebook, Telesucesos Quito, y también por Twitter, @Telesucesos29. Muchas gracias a la doctora Patricia Borja la Verde. Ella es una especialista en la materia de seguridad social. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó El Seguro Social, un programa orientado a los afiliados, jubilados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Obligatorio, con la conducción del licenciado Henry Llanes. El Seguro Social.